Estamos de vuelta en Estado Nacional y presentamos de inmediato a nuestro panel. Nos acompaña Nicolás Eizaguirre, ministro de Hacienda. Nicolás, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Matías. Elisa Walker, abogada y de Libertades Públicas. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Elisa. Hola, Matías. Bettina Horst, que es la directora de Políticas Públicas y Libertad de Desarrollo. Bettina, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA. Bernardo, gracias. Muy buenas noches por estar aquí. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. ¿Qué les pareció que el gobierno esta tarde anunciara que va a llevar al Tribunal Constitucional el proyecto del 10%, el de la Cámara de Diputados, que ya está aprobado? Y bueno, aquí veíamos que el propio senador Arboga recién decía que eso puede enardecer la posibilidad de llegar a acuerdos en un proyecto de pensiones más grande e incluso del retiro del 10% que envió el propio gobierno. Nicolás, tú que tienes experiencia como ministro en esa área también. Yo creo que el principal problema, Matías, lo ha dicho mucha gente, pero cuando tú estás en medio de una crisis, la oportunidad es de la esencia de la solución. Y cuando llegáis tarde, es re difícil que las personas abran sus mentes a buscar consensos. Entonces, en ese ambiente enrarecido, no creo que ir al Tribunal Constitucional ayude a buscar consensos. ¿Y hay que defender los principios y hay que ir aunque te cueste tu otro proyecto? Lo que pasa es que yo creo que acá hay que verlo de una forma más integral, ¿no es cierto? Porque esto no es solamente respecto de esta reforma constitucional ahora para permitir un retiro del 10%, sino que hay que tener una mirada más amplia. Y ahí lo que hoy día se está planteando, lo que hoy día se observa desde el Parlamento es una forma de eludir la Constitución para poder avanzar con una agenda respecto a la cual el Parlamento no tiene facultades, que son materia de iniciativa exclusiva del presidente, modificaciones a los regímenes previsionales, etc. Entonces, hoy día se está instalando, ya fue con primer retiro, pero como el gobierno en ese momento entendió que era por una sola vez, no iba a ir al Tribunal Constitucional, pero ahora estamos viendo esta reforma constitucional por segunda vez, estamos viendo la imposición de un impuesto al patrimonio, también vía reforma constitucional. Entonces hoy día lo que vemos en el fondo es que se están llevando materias que no son de la Constitución, que son de órganos de norma de rango legal, a la Constitución precisamente para saltársela, para eludirla. Entonces yo creo que es muy complejo, sobre todo para el futuro de la discusión que tengamos en el país, en el Parlamento, el Ejecutivo y la sociedad en su conjunto, de qué normas vamos a respetar. Y ahí yo creo que es muy complejo dar la señal que la Constitución hoy día, en el fondo, no vale. Porque así como esta tiene que valer, también tiene que valer la del día de mañana o la nueva que se escriba. Entonces, el precedente que se marca hoy día es muy complejo y me llama la atención las palabras del senador Arboe decir de que esta amenaza, bueno, si ustedes van al Tribunal Constitucional va a ser muy difícil una reforma en materia de pensiones. Yo creo que ahí estamos comparando, estamos juntando dos elementos que no tienen que ver y en el fondo hay que avanzar en cada uno de los puntos por separado. Bernardo, ¿qué te parece a ti la acción del gobierno? A mí me parece coherente con lo que ha dicho, digamos, en el sentido de... Y creo que hay que separar el análisis político, en el sentido de que ir al TC sería, en el fondo, malo para la pretensión del gobierno de llegar a un acuerdo. Eso es un tema completamente distinto a, por así decirlo, ponerle un freno a esta manera de hacer política, que es colgándole a la Constitución artículos transitorios para evadir una prerrogativa que hace mucho tiempo en Chile está en manos del Ejecutivo. Esto no es una invención de la Constitución del 80. Esto existe en muchos países del mundo. Y yo te aseguro que las chilenas y chilenos estarían de acuerdo en que, por así decirlo, el gasto fiscal esté manejado desde una mano, que es el Poder Ejecutivo, y que no esté, por así decirlo, definido por 155 diputados. Entonces, yo creo que es una cuestión bien de fondo esto, digamos. En el fondo, yo encuentro, más allá de que pueda haber una razón técnica jurídica para que sea posible hacer lo que se está haciendo, desde el punto de vista del espíritu, agregarle artículos transitorios cada vez que se requiere una asistencia a las familias chilenas me parece completamente aberrante. Por lo tanto, ¿a dónde se va a discutir esto si no en el Tribunal Constitucional? Yo creo que el huevo o la gallina, en el fondo. Si eso va a generar mayor efervescencia, yo estoy de acuerdo con Bettina, me parece una opinión un poquito, no sé si amenazante, pero bueno, son precisamente los políticos, el senador Arboga entre ellos, los responsables de que finalmente puedan explicar las cosas que hacen sin amplificar la efervescencia ciudadana. No puede ser esa una razón para decir inhibámonos a discutir un punto de fondo en el TC, que es el lugar donde tiene que discutirse. Elisa, ¿qué te parece a ti? Sí, sin duda alguna, presentar este requerimiento de inconstitucionalidad
tiene un efecto político y tiene un efecto jurídico. En relación al efecto político, yo comparto lo que dice Nicolás. Es difícil promover acuerdos cuando tú estás presentando este tipo de iniciativas, pero a mí me interesa en este caso el efecto jurídico. Y yo creo que es importante tener presente, yo creo que esta iniciativa es constitucional, que efectivamente hay límites en nuestra Constitución actual en cuanto a materias de iniciativa legal que tú puedes presentar, pero aquí estamos frente a una reforma constitucional y la idea de resguardar la iniciativa legal, o sea, establecer que hay ciertas materias que tienen que ser iniciativa de ley, tiene por finalidad evitar que los gobiernos utilicen su potestad reglamentaria para regular ciertas materias, o sea, que sea a través de un decreto y que no sea a través del el ejercicio de deliberación democrática que se hace en un Congreso Nacional que tú resuelvas ciertas materias, pero justamente como en este caso estamos frente a una reforma constitucional, no habría problemas de constitucionalidad. Y también es importante recordar que esta no es la primera vez que se regula una... Nos puede gustar el fondo del asunto, ¿verdad? Podemos encontrar apropiado o inapropiado que se use el 10% para efectos de resolver una necesidad actual, pero creo que es complejo que un mismo gobierno que promulgó y publicó una ley que tenía el mismo contenido y el mismo sentido, ahora establezca que esta no es constitucional y recurra al tribunal para objetar la misma. Sí. ¿Me puedes dejar? Pero, porque tú me preguntaste si yo creía que esto iba a enardecer los ánimos. Y yo te digo que creo que sí, pero eso no significa que yo tenga una opinión sobre... Claro. Pero déjame ir un paso más atrás. Y quizás pudiéramos tener consenso. Betina, que sabe que voy a hablar de esto, va a poner los ojos en el cielo. Porque compartíamos un programa. Sí, ustedes tienen unas peleas antiguas, así que denle nomás. Elisa lo explicó mucho mejor que yo, el tema de que una reforma constitucional obviamente es prerrogativa con los quórums del Congreso, pero tienen quórums enormes. Y esos quórums enormes, ¿por qué se logran? Esa es la pregunta. Y se logran porque tú no puedes tener gobernabilidad en un país donde tienes un régimen político en que el presidente tiene una doble minoría. Tiene minoría en la ciudadanía, ya vemos las encuestas, en la primera vuelta sacó 36%, y después tiene una enorme minoría en el Parlamento. Entonces lo dijo el propio ex ministro Alvarado, hoy senador. Dijo, bueno, cuando se acercan las elecciones cada uno vela por sí mismo. Y se le dan vuelta a la gente de Chile Vamos. Entonces, en ningún país del mundo desarrollado tú puedes tratar de imponer una agenda con minoría. Y nuestro régimen político es un régimen que casi fuerza a que el presidente tenga doble minoría. Y me preocupa mucho por el próximo presidente o presidenta, porque le va a volver a pasar lo mismo. Nicolás, ¿en qué país desarrollado, tú argumentas eso, se hace política social agregando los artículos transitorios de la Constitución? Más allá de que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, sea posible, efectivamente, una reforma constitucional se puede hacer del contenido que se quiera si es que alcanza los quórums. Pero hacer política social, asistencialista, coyuntural, a través de artículos transitorios de la Constitución, ¿qué país desarrollado hace eso? Entonces, eso creo yo es el tema de fondo. ¿Dónde se discute esa materia? Se discute en el TC. O sea, puede ser, como dice Elisa, que técnicamente sea posible, pero ¿cómo puede ser razonable? No quiero monopolizar, pero yo estoy diciendo otra cosa. No, está bien, pero te estoy agregando más... A ti te pasó lo mismo cuando fuiste ministro. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también tenía minoría parlamentaria, muchos proyectos se cayeron, recordemos la reforma de pensiones que propusieron, también se cayó, ¿no? Entonces es un tema que viene no solo de este gobierno, sino también de gobiernos anteriores. Pero yo creo también hacer un punto adicional en el tema institucional y no quedarnos solamente en el ejemplo ahora del 10%. Esta semana o la anterior se votó en el Senado respecto de escaños reservados, ¿no es cierto?, para la Constitución indígena, para la Convención Constituyente, para incorporar escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y ahí la mesa, la Secretaría del Senado dice que tiene que ser aprobado por 2/3. Y los senadores votan y llegan a la conclusión que tiene que ser por 3/5. Cambian el quórum por una votación política. Entonces, sin duda, como estamos en un ambiente donde políticamente se evalúa qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la Constitución sin apego a la Constitución, entonces, sin duda, que después el Tribunal Constitucional
cumple un rol cada vez más relevante porque la política hoy en día cada vez busca saltarse más la Constitución. Entonces, yo creo que hay que ir un poco más allá de mirar no solamente este 10%, y lo que decía al comienzo, acá se están llevando a la Constitución materias que no son parte de la Constitución. En la Constitución no se fijan impuestos, se quiere fijar un impuesto vía Constitución. En la Constitución no se fijan programas sociales, se quiere fijar un programa social en la Constitución. Entonces, hay que hacerse cargo también que esta forma de legislar, que finalmente pasa a ser para saltarse la Constitución, eludirla y finalmente no respetar la institucionalidad que nosotros mismos nos hemos dado. Creo que es interesante ese punto porque creo que hay elementos básicos que tienen que estar en una constitución. El diseño del poder, del gobierno, facultades, ¿verdad?, del gobierno, del Congreso Nacional, tal vez el marco valórico de cómo se define una sociedad, cómo se representa, cómo se sueña también, pero no hay un límite en cuanto a cuáles son, no hay un límite máximo de cuántas son las materias que no pueden estar en una constitución. No hay materia, uno puede discutir cuál es el mejor diseño de una política pública. Y obviamente yo no creo que todas las políticas públicas tengan que regularse en una constitución, ¿verdad? No promovería ese tipo de iniciativa. Pero otra cosa es decir que hay materias que no pueden estar en una constitución. Y lo cierto es que en ese sentido no hay una restricción. Más allá que encuentres que es la mejor o la peor forma de diseñar una política. ¿Pero tú estás de acuerdo que esté un impuesto en una Es constitución? que ¿O que esté un programa social en la constitución? Está bien, uno puede diferir respecto a si lo encuentra una buena o mala idea, el retiro del 10%. Pero vamos solamente al tema jurídico. ¿Corresponde que un programa social esté definido en la Constitución? Desde una perspectiva jurídica, no hay límites en cuanto a cuáles son las materias que deben haber en una Constitución. Yo creo que esta Constitución, sí creo que hay un 5 años límite. atrás, la habría hecho totalmente. Estamos Sí, con el sillón de Donoto. Si yo insisto, mira, si tú me preguntas a mí si en una nueva Constitución soy o no partidario de que el Parlamento tenga iniciativa de gasto, te digo no. Yo creo que uno de los elementos centrales es que esto esté en el Ejecutivo. Incluso en un régimen parlamentario como Inglaterra, ustedes saben que la iniciativa es exclusiva de la corona, que se llama ya. En Estados Unidos, no obstante, el Parlamento sí tiene iniciativa de gasto. Y cada vez que el Parlamento se pone un poquitito popular, por así decirlo, tiene que sacar un acuerdo para que no tenga iniciativa de gasto durante algún tiempo, porque la deuda comienza a bajar la fiebre. Identificar el gasto, identificar de dónde se financia. Acá estamos en el peor del parlamentarismo, porque nos hacemos cargo de la parte agradable, de la parte popular, pero nadie se hace cargo en el Parlamento de cómo se financia, los efectos de mediano plazo. Entonces acá Bernardo tenía un es la peor punto. cara. Pero es que no me dejó hacer el punto. Es que si está establecido, insisto, puedes cambiar la Constitución y cambiar lo que Nicolás dice que no hay que cambiar, que es la iniciativa exclusiva de gasto. Pero hay una contradicción, creo que hay una contradicción en lo que tú dices, Elisa, porque si existe esa prerrogativa, que está del año 1943, no hay invención no sé, pero tanto en materia de gastos como de pensiones, existe hace mucho tiempo, o sea, y existe en muchos países. Entonces, si existe eso explícitamente, claro, tú puedes agregar en la Constitución vía artículo transitario algo que lo elude, pero es una contradicción con lo que existe, con lo que preexiste. O sea, si en el fondo la Constitución estableció que es exclusivo del Poder Ejecutivo ejecutar el gasto público, que además yo creo que los chilenos lo entenderían, porque básicamente es lo mismo que hacen los dueños de casa, digamos. Ellos planifican en el fondo los gastos en función de sus ingresos y no quisieran que eso estuviera en manos de 155 diputados en el Parlamento. Entonces, yo creo que es bastante razonable y es muy compartido por muchos países que existe iniciativa exclusiva de gasto del presidente de la República. Entonces, ¿cómo puede ser razonable que argumentando que técnicamente es posible reformar la Constitución cumpliendo los quórum, tú puedes agregar cualquier cosa, incluso aquellas cosas que contradicen lo que la misma Constitución Desde el establece? punto de vista legal, tal como tú dijiste, y la Elisa lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, o por lo menos que yo, es perfectamente legal. ¿Es bueno? Yo creo que no. Por eso Pero déjame hacerle es una alusión. Don Nicolás, Nicolás. Pero fíjate que te estoy concediendo Sí, que para mí es importante que la iniciativa de gasto sea exclusiva del Ejecutivo. Y por razones que son muy estudiadas en la literatura, porque hay lo que se llama inconsistencia dinámica o miopía por parte del Parlamento. Ellos no pagan la cuenta si es que las finanzas públicas se desbaratan. No obstante, preguntémonos por qué ocurre. Entonces, lo que yo los quiero invitar a pensar... ¿Por qué ocurre, Nicolás? Porque nosotros ¿Populismo? tenemos un régimen político que genera una doble minoría en el gobierno. Tiene minoría ciudadana y minoría en el Parlamento. Entonces, el sistema se desborda. Los incentivos están mal puestos. En los regímenes parlamentarios, el gobierno tiene que tener mayoría en el Parlamento. Y si esa mayoría quiere ir a otro lado, lo que quiere el Ejecutivo, cae el gobierno.
Pero no puede ser posible tener esta especie de compresa en el Ejecutivo, en que trata de decir, no. Si tiene minoría, los otros lo van a pasar por Bettina, arriba. ¿te parece un tema de diseño o tú abiertamente crees que también aquí hay matices de populismo que se A cuelan? ver, es que lo que pasa es que yo creo que son una la discusión del parlamentarismo versus presidencialismo que vamos a tener en el país en los próximos meses, ¿no es cierto?, con la constituyente. Pero otro tema ahora es cuál es el instrumento que requerimos como sociedad para ayudar a la gente hoy día en esta época de pandemia, ¿no es cierto? Y ahí hoy día la verdad que cuando uno ve la discusión parlamentaria, algunos dicen, no, es que el segundo retiro, hay que avanzar en el segundo retiro porque el ingreso familiar de emergencia se acabó. Bueno, la gente que tenía recursos en las AFP y que era parte del ingreso familiar de emergencia, probablemente ya retiró los recursos en el primer retiro. Entonces, a ellos el segundo retiro no les afecta. No hay ningún análisis, no hay ningún estudio, no hay ninguna cosa seria para poder decir este es el mejor instrumento para ayudar a este tipo de gente o a este sector de la población. Eso no existe. Entonces, ¿qué se hace? Se avanza en una reforma que es tremendamente popular, que sabemos que más de la mitad de la gente que va a retirar recursos en un eventual segundo retiro es gente que no ha perdido el trabajo, gente que no ha tenido una caída en sus ingresos y gente que además, tal como está planteada la reforma constitucional, no va a pagar impuestos que deja recaudar el fisco y que en monto de recursos es equivalente a lo que se pagaron en 6 meses en el ingreso familiar de emergencia. Entonces, hoy día la reforma constitucional es una reforma populista y no le llega recursos a los que realmente Elisa. hoy día requieren nuevos programas, nueva focalización. Elisa. Hay dos elementos en este debate. Por un lado, el tema de la necesidad. Sabemos que tenemos una crisis económica, que tenemos la pandemia, y eso es una realidad indiscutible. Pero hay otro elemento del debate, que es el sistema de pensiones. Y nosotros también sabemos que en esta discusión no es solo la necesidad que existe y que yo creo, ahí como dice Bettina, que es importante, por ejemplo, que las personas que retiren, pero que tal vez no necesariamente se han visto afectados sus ingresos durante esta pandemia, paguen un impuesto que corresponda para efectos de entender que ese retiro es una utilidad. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo también con esa iniciativa y espero que se apruebe en el Senado. Pero acá también hay una discusión sobre pensiones y también sabemos que es el desgaste del diseño del sistema de pensiones que hace que sea menos defendible, ¿verdad? Porque hay una falta de legitimidad en general hacia ese sistema. Y ahí lo que preocupa también, con todas estas tensiones políticas, con todo lo que decía Nicolás de las dificultades que tenemos en el Congreso, preocupa de sobremanera cómo se ha postergado la discusión de pensiones. Nosotros en los últimos años del gobierno de Presidenta Bachelet se presentó un proyecto de ley. Se presentó un proyecto de ley que cuando asumió el presidente Piñera se paralizó la discusión, se presentó otro proyecto de ley nuevo y resulta que después de que ya han pasado, ¿cuánto, Nicolás? 3, 4 años y te pregunto porque tú eres ministro de Extranjería. Ese proyecto se rechazó. Ese proyecto sí, se rechazó. No es que haya estado durmiendo y lo retiró el presidente Piñera. Mira, lo rechazó el Congreso que estaba en contra del segundo. No se rechazó. Se perdió la primera discusión en la Cámara de Diputados cuando se discutió la posibilidad de crear en la Constitución una comisión técnica que iba a ser la que iba a administrar estas cotizaciones adicionales, ¿verdad? Entonces llevamos 3, 4 años sin avance alguno en el sistema de pensiones y vemos hoy en día parlamentarios que hablan, vamos a tener un nuevo sistema que va a ser intrageneracional, va a tener elementos intergeneracionales, va a tener un comité especial que va a administrar este 6% adicional. Bueno, son los mismos elementos que están en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo creo que la reforma, Elisa. Varios elementos. Pero bueno, está bien. Si les dieran... Y el punto es, ¿cómo pasan tantos años? No, llevamos 12 años, desde el 2008 que ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Por qué el proyecto de la presidenta Bachelet, que me tocó llevarlo a mí, así que me lo conozco al revés y al derecho, y efectivamente el del 6% es un poco distinto, como dice Bettina, se rechazó? Con algunos votos en contra de la nueva mayoría y con todos los votos de Chile Vamos. Vino este gobierno, se armó el problema y el gobierno presentó un proyecto que era incluso más pasado que el... ¿Pasado de qué? El más socializante, más de solidaridad. Con más solidaridad. Eso. Pero Nicolás, preguntarle pero déjame terminar. Y bueno, lo rechaza la oposición de ahora. Porque tenemos un sistema con los incentivos mal diseñados en que la oposición va a tratar de sacar al gobierno de turno siempre. Pero Entonces, ¿por qué la gente protesta en la calle? Porque discuten un gobierno
otro gobierno, y los problemas no se solucionan nunca. Bernardo, si hoy día echáramos el tiempo atrás y Nicolás Izaguirre fueran ministros, fuera con ese mismo proyecto, tú, con lo que ha pasado después, esto es pura ficción, ¿tendrías una mirada distinta? Y tú, Betina, ¿tendrías una mirada más con más apertura a leer lo que planteó la presidenta Bachelet en su momento? O sea, afortunadamente el rol de un dirigente gremial no es emitir opiniones en función de las viabilidades políticas. Yo creo que la política debiera también en el fondo expresarse con convicción primero y luego en el fondo entrar a la conversación en el Parlamento y ceder y negociar. Pero ¿en qué minuto la discusión de pensiones básicamente dejó de hablar de las cosas que realmente mejoran las pensiones? Porque el ente público que administra, que era el gran tema, ¿no es cierto? Bueno, uno puede argumentar en el fondo que la ilegitimidad de la AFP, pero finalmente técnicamente ¿Pero cuándo, el ente Bernardo? público mejora las Contéstate tú pensiones. mismo. Yo te doy una referencia reciente y va a ser sorprendente la que les voy a decir. La reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Aumento del pilar contributivo, ahorro individual, aumento del pilar solidario, financiado por impuestos generales, aumento de la edad de jubilación. No existe la palabra reparto, porque el tema del reparto, si bien existe en otros sistemas del mundo, está en retirada, porque Nicolás lo sabe. Hay un problema de sustentabilidad financiera a largo plazo y por lo tanto los países en general ¿qué están haciendo? Por supuesto que siguen teniendo esquemas de reparto porque lo tenían desde antes, pero están fortaleciendo el ahorro individual, están fortaleciendo el pilar solidario con impuestos generales. Y es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador hace 3 meses en México, en un acuerdo entre el gobierno, los sindicatos. No es santo de mi devoción en todo caso. Pero la reforma, mira, lo que pasa es que aquí estamos en el fondo rascando donde no pica. ¿No? Discutimos del ente estatal, del sistema de reparto, y la verdad que un sistema de pensiones se funda en estos dos pilares que uno puede, en el fondo, habrá sectores políticos que dirán, mire, la solidaridad tiene que ser mayor, otros dirán en el fondo que el ahorro individual tiene que ser mayor, pero son los dos pilares, y aquí no se habla de esos dos pilares. Esta discusión es tan confusa. Sí, pero Betina, si hoy día te trajeran... No es nada confuso. Entonces, mira, no me refiero a lo que dices tú, las personas ahorran para su futuro, y ese es el concepto del ahorro, yo creo que las personas lo entienden, mucho más que lo que uno cree. Y segundo, cuando hay personas que no pueden ahorrar porque no tienen en el fondo suficientes recursos para ello, bueno, ahí el Estado con impuestos generales les da ese pilar solidario. Entonces, eso es súper simple. Lo que pasa es que la política chilena desde un tiempo a esta parte, y creo que una gran resignación de la tecnocracia chilena también, porque creo que en el fondo los técnicos, los académicos, los centros de estudio no tienen que emitir opiniones en función de las viabilidades políticas. Eso es labor del parlamentario. Yo creo que en general los gremios, la academia, los centros de estudio hacemos mal cuando nos autoinhibimos porque decimos, mire, eso parece que va a provocar una cierta efervescencia, por lo tanto no lo planteemos. El 10%, si lo sacamos, digamos, a pesar de que todo el mundo dice que es una pésima política pública, hoy día David Bravo decía, va a quedar en los anales de la peor política pública en la historia de Chile, digamos. David Bravo, que no es una persona, en el fondo, un experto en pensiones, presidente de la Comisión de Pensiones de la presidenta Bachelet. Él dice, en el fondo, que va a quedar en los anales de la peor política pública. ¿Hoy día tomarías la propuesta, entre comillas, que planteó la presidenta Bachelet a través de su ministro, después de todo lo que ha pasado? ¿No fueron excesivamente conservadores en la oposición, en libertad de desarrollo, en analizarla? A ver, al respecto, dos cosas. Uno, lo que Nicolás insiste de esto de que los últimos gobiernos han tenido oposición en el Parlamento, ¿no es cierto? Y por lo cual es muy difícil avanzar con una agenda legislativa, cosa que yo comparto. Pero no, la tuvo Alessandro Rodríguez, la tuvo Frei Montalva. No, pero espérate, Nicolás. No, lo que pasa es que esto ha sido peor aún. Porque recordemos que el año 2019, después de un año de tramitar la reforma previsional que había presentado el presidente Piñera al Congreso, se llegó a un acuerdo con la democracia cristiana en la Cámara de Diputados y se sacó adelante y se aprobó la reforma y se fue al Senado. Llega al Senado y el mismo partido la desconoce. Entonces, en ese contexto ya no es solo un problema de institucionalidad y de los incentivos que hay, sino es que también de cómo la gente actúa en política. ¿Vale tu palabra o no vale tu palabra? Entonces, ha sido muy difícil al respecto. Respecto a lo que tú dices, si la propuesta de ese entonces la presidenta Bachelet... Hoy día la tomarían, ¿no? Es que, a ver, a mí no me gusta, así como tampoco no me gusta la propuesta que finalmente salió desde la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Hoy día yo puedo entender si es que esa es la viabilidad política, tendrá que salir esa, pero a mí no me gusta porque, como bien dice Bernardo, en forma muy coloquial, se rasca donde no pica, donde no pica. Entonces, yo siento que acá... hemos tocado, por ejemplo, la de jubilación. Tema poco popular. Sí, yo creo que también es importante empezar a hablar de la propuesta que hoy día ha planteado la oposición, ¿no es cierto? Estos 6 puntos adicionales que se van a este fondo de ahorro colectivo. Primero que nada, la gente tiene que entender que hoy día ellos saben que sus recursos están en sus cuentas personales de ahorro en las AFP, ¿no es cierto? El día de mañana, ese 6% adicional se va a un fondo colectivo
respecto del cual él no va a poder retirar el día de mañana si tiene un cáncer terminal, él no va a poder retirar el día de mañana si es que algún político populista le permite sacar para un programa social, porque es una cuenta respecto a la cual te dan un vale por, no es tu plata. Primera diferencia. Segunda diferencia, a la gente no le van a atribuir el total de lo que cotiza, una parte solamente, ¿no es cierto? Dependiendo de cuál es tu renta, la mitad de la población que va a cotizar a ese fondo colectivo no se le reconoce el total que cotiza, sino que una parte solamente, y el resto se va a pagar pensiones de terceros. Y en tercer lugar... Betina, ¿estás haciendo una caricatura? No, no estoy haciendo una caricatura. Por supuesto. Léete el proyecto. Y por último, Nicolás, hoy día la gente cuando tiene sus recursos invertidos en la AFP recibe el 100% de la rentabilidad que genera ese fondo. En este nuevo esquema que se está proponiendo, una parte de esa rentabilidad queda para el afiliado y la otra parte para que el fondo con el colectivo. Vamos a ir a hacer una pausa a la vuelta sobre caricaturas y demás. Nicolás Izaguirre va a hablar. Espérenos un momento. De vuelta al Estado Nacional, Nicolás Izaguirre. Betina Holtz hizo una caricatura sobre el tema de pensiones. O sea, al plantear que en el fondo el 6% hice un seguro colectivo, es como que le saquen la plata a la gente. Yo digo que eso no es así, es un seguro colectivo. Y si tú lo financiaras con fondos públicos de la nación, también le van a sacar a la gente mediante impuestos. Son dos fórmulas, esto está súper discutido en la literatura, hay países que financian estos fondos comunes, solidarios, seguros colectivos, con cotizaciones, otros lo hacen con rentas generales. Son dos alternativas perfectamente viables y no es que una le saque plata a la gente y la otra no. Perfecto. Está hecho el punto. Tienen el minuto final cada uno, o sea, no, pero la última intervención que puedan tener sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que viene en esta semana, esta discusión del proyecto del gobierno, por ejemplo, en estos 10%, que sí es constitucional, porque es un proyecto del gobierno. Elisa. Bueno, como yo decía, el proyecto es constitucional. Y me quedé pensando en la conversación que tuvimos en el bloque anterior sobre las mayorías y minorías en el Congreso. Y solo decir que no es la primera vez que hay un gobierno que tiene minoría en el Congreso. Y creo que cuando tú tienes minoría en el Congreso, lo que te exige es ser más responsable políticamente y tener apertura para conversar con todos, porque sabes que tampoco sacas nada presentando proyectos que sean inviables políticamente. Entonces, yo creo que el gran llamado ahí al gobierno es tener esa conciencia política de que la minoría no puede ser una razón suficiente para no avanzar en estas iniciativas que son de importancia nacional, en especial el tema de pensiones del que ya hablamos. ¿Y estás de acuerdo con Nicolás que tiene que ser un cambio de sistema político, que en este sistema el incentivo está definitivamente mal puesto? Claramente en el debate constitucional uno de los debates principales va a ser el cambio político, pero eso no quiere decir que ahora la situación va a estar paralizada. ¿Bernardo? Mira, yo diría que aquí hay tres procesos bien relevantes que están ocurriendo en Chile los próximos 2 años. Primero, el proceso legislativo, ¿no es cierto? Eso va a seguir ocurriendo mientras tenemos la discusión constitucional. Segundo es precisamente el proceso constitucional. Y tercero, uno que no se debate mucho, es la recuperación económica. Estas tres cosas tienen vasos comunicantes. Si en el fondo, más allá de la política pública en particular que estemos analizando, como el 10%, que yo considero que es una mala política pública, en el fondo la forma como se está haciendo el proceso legislativo tiene mucho más impacto en la recuperación económica y social que, ¿no es cierto?, tal o cual política pública. O sea, si ustedes ven en el fondo lo que está pasando con muchos inversionistas extranjeros en Chile, recién una empresa española muy grande que invirtió hace 6 años en Chile, se compró la Compañía General de Electricidad, dijo en ese entonces que venía a Chile con un horizonte a 30 años plazo y 6 años después decide vender. ¿Y qué dice el gerente general de la empresa? Dice, por incertidumbre regulatoria. Porque están viendo en el fondo es completamente legítimo que hayan distintas posturas políticas, solidaridad en el sistema de pensiones, ahorro individual, pero la forma como se está procediendo, el no sopesar la evidencia, el análisis técnico, el bypassear, creo yo, la Constitución, más allá de que la vamos a reformar, bueno, mientras tanto sigue vigente. Eso creo yo que está generando básicamente cortapisas al desafío más relevante, ¿no es cierto?, que es recuperar nuestra economía. ¿Por qué? Porque eso va a permitir en el fondo finalmente entregarle en el fondo trabajo a las personas, que es la única forma sustentable a largo plazo en el fondo para que puedan, o sea, no pueden depender del asistencialismo del Estado eternamente. Betina Holtz. Sí, 2 temas. Yo creo que nos pasamos todo el programa hablando de la reforma constitucional del 10%, pero la verdad que el foco hay que dejarlo, hay que plantearlo en respecto de cómo ayudamos a quienes hoy día lo están pasando mal. Y la verdad que eso no hablamos nada, quizás en otra oportunidad. Pero obviamente el oponerse al retiro del 10% no significa que no
uno quiera apoyar programas de ayuda a distintos sectores que hoy día lo están pasando mal, el empleo se está recuperando, pero eso va a ser lento, por lo cual hay que entregar algún tipo de ayuda en ese sentido. Pero esta semana es tremendamente relevante. ¿Y por qué? Y esto lo sabe bien Nicolás, porque esta semana tiene que aprobarse en el Congreso el presupuesto nacional. Una discusión que más allá de las mayorías, las minorías, pero una discusión que ha sido muy pobre el debate, muy político, con muchas acusaciones cruzadas que lamentablemente ha desviado la atención de la importancia de este presupuesto para el próximo año, un presupuesto de reactivación, un presupuesto para una economía que tiene que recuperarse, generar empleo, y lamentablemente hemos estado entrampados, enlodados en una discusión política de poca altura, y yo espero que esta semana finalmente pueda salir adelante ese presupuesto que tanto se requiere para el próximo año. ¿Me dais un segundo? Sí, por supuesto. Porque yo trataba de hacer una conversación buscando más bien acuerdo. Porque yo estoy de acuerdo contigo, Bernardo, en que, más allá de que Elisa sabe más que yo, que esta cosa de hacer política fiscal mediante reformas constitucionales transitorias es efectivamente estirar las cosas excesivamente. Y me carga que se haga política fiscal de esa forma. Pero en vez de decir, mira, lo que pasa es que todos se han vuelto locos, yo trato de entender por qué. E insisto que ningún sistema funciona cuando los incentivos están mal puestos. Hacemos una pausa y volvemos al Estado Nacional. Y volvemos para despedirnos y agradecerle a nuestros panelistas de haber estado esta noche en este diálogo tan interesante, profundo, así que se le agradece a Bernardo Larraín. Gracias, Bernardo, Bettina, Fort, Elisa Walker, Nicolás Aguirre, gracias por estar esta noche aquí. Y gracias a ustedes por la paciencia. Nos reencontramos el próximo domingo después del Noticiero Central. Buenas noches, gracias.